y que podamos aprender, Señor, lo que vamos a leer hoy y qué es lo que tú nos quieres enseñar en esta hora. Cámbianos, Señor, transfórmanos, oh Dios, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí en Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 15. Vamos a comenzar en el versículo 8. Dice lo siguiente. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mis hermanos, no sé si recuerdan, pero hace 2 semanas, cuando nos reunimos, porque el domingo pasado no hubo reunión, aquí vemos a un hombre que había sido ordenado como diácono entre otros 6, y eso está en el versículo 5, cuando hicieron la elección de los 7 varones que iban a servir a las mesas. Era un trabajo que requería ¿de qué? De requisitos. Veamos otra vez lo que dice el versículo 3 al 5, ahí de Hechos 6. Ellos dijeron, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El trabajo era servir a las mesas. No era para ser líderes de alabanza, de célula. No era para hacer eso. Era para servir a las mesas. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y recuerdan que aquí lo que estudiamos y lo que ellos hicieron, eligieron a 7 varones. Pero aquí el versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y vemos que dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, algo que los líderes religiosos no poseían. Incluso los hombres religiosos miraban autoridad en Cristo. Cuando Cristo predicaba y enseñaba en las sinagogas, la gente se quedaba admirada. ¿Por qué? Por la autoridad con la que Cristo enseñaba. Aquí vemos lo mismo. Pero la gracia, mis hermanos, se relaciona con la misericordia, una de las bienaventuranzas que está en Mateo 5. Y Jesús, una y otra vez, vemos que nos muestra en las Escrituras que la mayoría de los escribas y fariseos, saduceos, no tenían ni mostraban la misericordia ni la gracia. Por esa razón es que Cristo siempre les decía a ellos, hipócritas, hipócritas, ay de vosotros hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos eran personas religiosas solamente que conocían la ley, pero no practicaban la ley en sí. Lo único que ellos mostraban era egoísmo, altivez, soberbia, una santidad religiosa, santurrona, odio y desprecio hacia los demás. Esto era lo que estos hombres religiosos mostraban. En una ocasión, si recuerdan ustedes, un fariseo dijo altivamente estas palabras a Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, injustos, ladrones, adúlteros, y aún como este publicano. ¿Recuerdan? Cuando el publicano y el fariseo fueron al templo a orar, este hombre, fariseo, él mostraba altivez, soberbia, arrogancia. Y él le dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Esas eran las actitudes de los hombres religiosos, de los fariseos, escribas, saduceos de ese tiempo. Pero en Juan 1:14 dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Jesús, mis hermanos, mostró misericordia para con los pecadores. Jesús mostró misericordia para con los publicanos, con Mateo, con la mujer adúltera, con su amigo muerto, con Lázaro, al momento de resucitarlo.
con el malhechor que estaba colgado a su lado en la cruz cuando le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay muchos más ejemplos de cómo es que Cristo mostró misericordia. Cristo vino para enseñarles a los hombres religiosos lo que era la misericordia verdadera, la gracia. Ellos conocían la ley, pero no mostraban amor, compasión, misericordia, amor, perdón. A la mujer adúltera, ¿qué es lo que le querían hacer? La querían apedrear. Y Cristo ahí mostró misericordia y gracia. Pero Esteban poseía lo mismo que Cristo. Estaba lleno de gracia y de poder. Es lo que dice ahí. El poder del que Jesús les había prometido a los apóstoles que recibirían cuando enviara Él al Espíritu Santo. ¿Recuerdan Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso era una promesa hecha por Cristo a sus apóstoles, que ellos ciertamente iban a recibir poder cuando Él enviara al Espíritu Santo. Y aquí vemos, dice Esteban, lleno de gracia y de poder. Miremos lo que dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Hermano Carlos, ¿puede apagar el ventilador, por favor? Hay un poco de frío. Primera carta a los Corintios, nada más desconéctelo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Gracias. Versículos 1 al 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿cuál testimonio? El testimonio de que Dios había enviado ¿a quién? A Cristo para morir por pecadores, para morir, para salvar a su iglesia. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de ¿qué? De sabiduría. Sigue diciendo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dice, pues me propuse presentarles nada, otra cosa vana y necesaria, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Aquí vemos, mis hermanos, que Pablo, aún siendo el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, aquí vemos que él aquí seguía siendo un hombre ¿qué? Débil. Aquí muestra su humanidad. Dice que él estuvo entre ellos, entre los hermanos, con debilidad y mucho temor y temblor. Ese era el aguijón de Pablo. Y Pablo siempre, él lo que experimentaba era ¿qué? Persecución, prisiones, fríos, hambres, desvelos, traición de los hermanos. ¿Y qué era lo que Pablo siempre, de qué es de lo que Pablo les advertía a los hermanos? De los falsos profetas, de los falsos maestros. Aquí vemos que él dice que estaba entre ellos con debilidad, temor y temblor. Eso es lo que un siervo de Dios debe de experimentar. Hoy en día vemos apóstoles, profetas falsos, a falsos maestros, a los predicadores de la prosperidad, que ellos no creo que ellos experimenten todo esto. ¿Por qué? Porque ellos, mis amados, están negociando con la palabra del Señor. Ellos se hacen ricos, ellos tienen mansiones, aviones privados. Hacen mercadería ¿de qué? Del evangelio. Aquí vemos a Pablo, dice que él estuvo entre los hermanos con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración ¿de qué? Del Espíritu y de poder. Él aún débil, con temor y temblor, dice que su predicación
no fue con palabras persuasivas para tratar de persuadir a los hermanos con falsedad, con mentiras, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis hermanos, el único deseo del apóstol Pablo al entrar a Corinto era el predicar el mensaje de la cruz, el único mensaje que trae salvación a los pecadores, aquellos que están enemistados con Dios. Eso es lo que Pablo se propuso a predicar en Corinto. Y no era para ir a impresionarlos con elocuencia o con un discurso sofisticado para que la fe de ellos descansara en habilidades humanas. Más bien, predicó el Evangelio y dependió del Espíritu Santo para que los que escucharan pudieran experimentar el poder transformador de Dios, que es el Evangelio de Cristo. Es lo que él dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis hermanos, nuestra fe no debe de estar dependiente o ser dependiente de una sabiduría de filosofías, de humanos, sino que nuestra fe debe de estar fundada en el poder de Dios. Esa es nuestra fe. Nuestra fe no debe estar fundada en una religión, en una denominación. Debe de estar fundada y firme en el poder de Dios. El mismo poder de Dios que salva, quien nos salvó, debe de estar siempre fundado en el poder de Dios. Y es lo que Pablo les predicó. Ese poder proviene solamente de Dios y no del ser humano. Mis hermanos, pregunta: ¿nunca se han puesto a pensar por qué solamente nosotros, los evangélicos, somos los únicos que tenemos la capacidad y la valentía de predicar en las calles? ¿No se han puesto a pensar quién más lo hace? ¿Quién más se propone ir a predicar de Cristo en las calles? Nadie más. Porque lo mismo que sucedió con los apóstoles es lo mismo que sucedió con nosotros al momento de nosotros arrepentirnos y creer en Cristo y haber sido regenerados por el poder de Dios, por su evangelio. Y en ese momento recibimos poder, porque en ese momento es cuando Cristo envió a su Espíritu Santo para que morase en nosotros. Nosotros tenemos el mismo poder que los apóstoles, el mismo poder que Esteban. ¿Para qué? ¿Para ir y sanar a personas? ¿Para profetizar? ¿Para hacer otras cosas? No, para predicar el evangelio. Y muchos quieren ese poder para que Dios les muestre nuevas revelaciones, sueños, visiones, hablar en lenguas. Mis hermanos, lo único que es necesario para que alguien sea salvo es la predicación del evangelio de Jesucristo. Las demás cosas son secundarias. Pero con la llenura de gracia y de poder, ¿qué es lo que hacía Esteban? Regresemos a Hechos 6, versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, al igual que los apóstoles, al igual que Pedro y Juan. Ahora vemos que el Espíritu Santo estaba utilizando a Esteban para hacer lo mismo que los primeros apóstoles. Este poder y autoridad también lo recibió Esteban. Aquí vemos, mis hermanos, que Dios reparte como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Aquí no solamente miramos que Dios utilizó a los apóstoles, sino que ahora usó ¿a quién? A un diácono, a Esteban. A Dios le plació usar a este hombre que había sido elegido para servir a las mesas
Dice que él ahora estaba lleno de gracia y de poder. Y mediante esa gracia y ese poder, él hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto, mis hermanos, era la prueba de la autenticidad de la obra en Esteban que le acompañaban. Ahora, versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Algo inesperado sucede aquí, mis hermanos, y no se sabe si fue dentro de la sinagoga o en la calle, pero estos hombres se levantaron con oposición en contra de ¿quién? De Esteban. Lo mismo que hicieron con Pedro y Juan, los fariseos, el sumo sacerdote. Todos ellos lo mismo estaban haciendo en contra de Esteban. Dice que ellos se habían levantado para disputar con Esteban. Mis hermanos, solamente había un templo el cual estaba en Jerusalén, pero existían numerosas sinagogas en centros de gran población. Las sinagogas eran el centro de la vida de los judíos, eran lugares de reunión donde ellos se reunían para leer y meditar en la ley, en la palabra de Dios. Pero aquí dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. ¿Qué es lo que realmente significa los libertos? Los libertos o líderes eran esclavos o hijos de esclavos quienes habían sido libres por sus amos y ahí se reunían ellos. Quizás eran esclavos, pero ya no eran, ya eran libres. Quizá esta sinagoga fue donde Esteban había atendido antes de venir a la fe mediante Cristo. Quizás allí era donde él se reunía con ellos. Y es posible que él regresó ahí para predicarles de aquel que trae una verdadera libertad espiritual. Quizás él ahí antes se reunía con ellos y después él vino a la fe, creyó en Cristo, fue elegido como diácono y después ahora aquí él se para a hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo con gracia y poder. Y él quizás aquí regresa para predicarles. A esos que antes eran esclavos, ahora él va y les predica de aquel que nos puede libertar espiritualmente, de Cristo. Ellos se levantaron enfurecidos para discutir con Esteban. Aquí vemos una y otra vez, mis hermanos, que en el libro de los Hechos, cuando los hombres de Dios se levanta oposición. Los hombres religiosos muestran odio, desprecio, enojo, se enfurecen a causa de la predicación del Evangelio de Jesucristo, porque para ellos esto era una locura. ¿Cómo es posible que un Cristo, que Jesús, quien murió en una cruz crucificado, cómo es que en él podamos hallar vida eterna y perdón de pecados y la salvación? Para ellos esto era algo ilógico. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ellos no podían tolerar la manera en cómo Esteban estaba hablando, con su sabiduría y al espíritu mismo que le daba la autoridad para hacerlo. Era algo chocante para ellos, no podían resistir. Al igual que Cristo, cuando Jesús enseñaba, los hombres religiosos miraban y ellos podían ver la autoridad con la que Cristo enseñaba, pero no podían resistir esa autoridad. Y lo mismo estaba sucediendo aquí. Mis hermanos, el Señor Jesús dio a sus siervos el poder del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio de tal manera que nadie pudiera contradecirlos
y demostrar que estaban equivocados. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido guiados por el mismo Espíritu hasta el punto de que nuestros contendientes se quedan callados al ellos tratar de defender su religión? A nosotros nos ha pasado. Quizás hemos experimentado esto con conocidos, con familiares, y les hemos hablado acerca de Cristo. Pero mis amados, cuando nosotros conocemos la verdad y la Biblia, ellos se quedan callados y nos dicen, mira, después regreso y te voy a mostrar lo que dice esto acerca de esto. Y nunca lo hacen. ¿Por qué? Porque lo que ellos creen no está basado en las Escrituras. Mis hermanos, el mismo Espíritu que hacía esto en esos días es el mismo Espíritu que lo sigue haciendo nosotros hoy en día. El mismo Espíritu que estaba guiando y ayudando a los apóstoles, a Esteban, es el mismo que nos ayuda a nosotros para predicar, para testificar de nuestro Cristo, de aquel que nos salvó, de aquel que nos ha justificado. El reformador alemán Martín Lutero dijo esta frase acerca de la verdad de Dios. Él dijo, la palabra de Dios que nos instruye en libertad no puede ser sujetada ni sujetarse a nada ni a nadie. Es lo que él dijo. Él dijo, la palabra de Dios ciertamente nos da libertad, pero esa palabra de Dios no puede estar sujeta, no puede sujetarse a nada ni a nadie. La palabra es la fuente de la verdad. Los apóstoles y Esteban nunca se sujetaron a ninguna autoridad religiosa, ni al jefe de la guardia. Nosotros, mis amados hermanos, tampoco debemos sujetarnos a ninguna autoridad que se oponga a nuestro anuncio, el Evangelio. Eso quizás se escucha un poco arrogante, pero mis hermanos, ¿acaso los apóstoles se sujetaron, obedecieron a los que les decían, ya no prediquen más, ya no enseñen más acerca de su Cristo? Pedro les dijo, es necesario obedecer a Dios y al hombre. Pedro les dijo esto a esos hombres religiosos, al sumo sacerdote, a los del concilio, les dijo, es mejor agradar a Dios que a ustedes. Y ellos salían y seguían predicando. Lo mismo debemos hacer nosotros. No hay ninguna autoridad que esté sobre la autoridad, que es la palabra de Dios, mis hermanos, en quien debemos nosotros sujetarnos. Si Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor, debemos nosotros sujetarnos a su palabra, no a una palabra de un hombre, no a una autoridad religiosa. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice el apóstol Pedro, dice más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Pedro les dice, si alguna cosa ustedes padecen, sufren por causa de Cristo, ¿qué dice que son? Bienaventurados sois, alegres, benditos. Por tanto, no os amedrentéis o no se atemoricen por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Dice que siempre estén preparados para presentar ¿qué? Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquí vemos, mis hermanos, que lo que él está hablando se acerca de una reverencia interna hacia Cristo que debemos de hacer nosotros como creyentes y que debemos estar preparados, al igual que ellos, ante la persecución y el sufrimiento, para defender abiertamente la esperanza que había en ellos. Aquí le está animando a los hermanos a que estén preparados para presentar defensa. ¿Cómo es que vamos a presentar nosotros defensa de nuestra fe? ¿Con sabiduría humana? ¿Con mi propia opinión? ¿O el yo creo? ¿Con la palabra de Dios? Y lo mismo les está ordenando, demandando Pedro a los hermanos. Estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Los apóstoles y Esteban, ellos estaban preparados para presentar defensa de su fe. Pero vemos que una y otra vez, al ellos hacer esto, ellos mostraban mansedumbre y reverencia ante todos aquellos que se oponían al mensaje de salvación, al mensaje de Cristo. Y dice ahí, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Así que esos hermanos eran calumniados y hablaban mal de ellos por la buena conducta que habían ellos en Cristo. Ellos vivían piadosamente. Ellos eran de buen testimonio. Ellos caminaban con Cristo, hablaban como Cristo, pensaban como Cristo y eran tratados como Cristo. Eran despreciados por Cristo, quizás perseguidos por Cristo. Dice el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Miren cómo es que ellos debían de padecer, ¿haciendo qué? El bien. Pedro dice, si es que ustedes van a sufrir, a padecer, a experimentar sufrimiento, que sea por hacer el bien, por ser mansos, humildes, por perdonar, por amar, si la voluntad de Dios lo quiere, y haciendo el mal. Mis hermanos, de esta manera debemos también nosotros padecer, si es la voluntad de Dios, haciendo el bien, no el mal. ¿Cómo es que yo voy a sufrir haciendo el bien? Sí. Si tú vives, hablas, caminas como Cristo, si Dios lo quiere, tú vas a padecer un poco. Esa es la vida del cristiano. El perdonar, el amar, mostrar misericordia, hablar de Cristo. Si te odian por hablarles de Cristo, por dar un tratado, que te odien si es la voluntad de Dios. Si eres despreciado por decir soy cristiano, si es la voluntad de Dios, que así sea. Si tus amigos, conocidos o familiares dejan de hablarte por Cristo, si es la voluntad de Dios, que así sea. Así que nosotros, mis hermanos, hablando acerca de sujetarnos a cualquier autoridad, pues no debemos sujetarnos a ninguna autoridad terrenal que muestre oposición por el evangelio y la verdad.
Ante todo esto, mis hermanos, debemos de ser mansos al momento de presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna en Cristo. Si nos proponemos hablarles de Cristo, que solamente en Cristo hay salvación, debemos de hacerlo siendo mansos y humildes, no altivos. Y hoy en día, mis hermanos, en las redes sociales hay mucha contienda, mucha división. Cristianos mismos llamando a otros cristianos herejes porque creen en doctrinas secundarias, a diferencia de ellos, y los llaman sectarios. ¿Cómo es posible? Si un hermano cree en los dones de hablar en lenguas y yo no creo, yo no debo de llamar a mi hermano sectario por eso. Si yo creo que la salvación no se pierde y otro hermano cree que sí se pierde, no debemos de llamarnos sectarios por cuestiones secundarias. Pero si un supuestamente cristiano o hermano en Cristo habla o él niega la deidad de Cristo, o no cree en el Espíritu Santo, o no cree que Cristo es Dios, ahí debemos de frenar un poco y decir, no creo que tú seas mi hermano en la fe. ¿Cómo es posible que tú puedas negar la deidad de Cristo, que Él es Dios, y negar al Espíritu Santo, negar la Trinidad? Ahí sí podemos decir, tú no eres mi hermano en Cristo, me perdonas, pero tú no eres mi hermano. Pero cuando estamos de acuerdo en esas doctrinas primarias, esenciales, pero hay diferencia en doctrinas secundarias, no debemos de llamarnos sectarios. Y como dije, en las redes sociales hay muchos que se llaman sectarios siendo hermanos en Cristo. Nosotros no debemos de hacer eso. Nosotros debemos de presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Aquí no estamos para causar divisiones o nada de eso. Regresemos a Hechos 6, 10 y 11. Hechos 6, versículos 10 y el 11. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Miren el atrevimiento pecaminoso de estos miembros de las sinagogas. Ellos se atrevieron sin temor a quizás a pagarles a personas para que testifiquen o hablen falsamente en contra de Esteban, dándoles órdenes que dijeran que lo habían escuchado hablar palabras contra Moisés y contra Dios, lo cual no era verdad. Mis hermanos, esto fue lo mismo que hicieron también con nuestro Señor Jesucristo. Aquí estaban ellos tratando de usar engaño, mentira. Vayamos a Mateo 26. Mateo 26, versículos 1 al 5. Aquí vemos que sobre el número 26, en mi Biblia dice el complot para prender a Jesús. Perdón. El complot para prender a Jesús. Mateo 26, 1 al 5. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para hacer ¿qué? Crucificado. Él aquí ya estaba dándoles a ellos lo que iba a acontecer, que en 2 días el Hijo del Hombre, hablando de su persona, sería entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Miren quiénes se reunieron ahí. Todos los hombres que eran solamente santurrones religiosos,
que no mostraban misericordia, amor, perdón, compasión para con el prójimo, hombres impíos, conocedores de la ley solamente, pero sus corazones no habían sido transformados por el poder del evangelio. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Miren el plan de estos hombres maléficos, religiosos. Tuvieron consejo para prender, para arrestar a Jesús con un solo propósito, no para abrazarlo, para darle la bienvenida a su secta. Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ellos habían ido mucho más allá de solamente arrestarlo, sino que en sus corazones estaba el deseo de ver a Cristo muerto. A verlo a él muerto, dice, para matarle. Los hombres que eran líderes del pueblo, religiosos, los que supuestamente debían de mostrar piedad, los que eran como vistos el guía del pueblo, ellos querían ver a Cristo muerto. Ellos lo querían matar. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mis hermanos, cuando no se puede con la verdad del evangelio, hombres impíos tratarán de hacer lo más posible hasta el punto de pecar, tratando de derrumbar la verdad con la mentira, con engaño, con soborno. Proverbios 12, vamos a ver qué dice Proverbios 12, versículos 19 al 22. Proverbios 12, versículos 19 al 22. Dice, el labio veraz, o el labio que habla verdad, permanecerá para siempre. Es lo que dice el autor de Proverbios. Aquel que hable verdad, ciertamente va a permanecer para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Cuáles de esas actitudes estaban mostrando estos hombres religiosos? Ellos estaban hablando palabras ciertas, verdad o verdad. No, ellos estaban tratando de engañar. Ellos mostraban mentira, hablaban mentira, engaño. Dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal. Y estos hombres que querían ver a Cristo muerto, en ellos había engaño. Había engaño en sus corazones. Pero alegría en el de los de que piensan el bien. Aquí vemos que ellos estaban haciendo algo y mostrando cosas horrendas que Dios abomina, mis hermanos. Odio, desprecio. Las palabras de los justos son verdaderas, provechosas, fieles y permanentes, mas las palabras de los impíos son engañosas, dañinas y terminan por descubrirse tarde que temprano. Pero mis amados, la predicación de Esteban probablemente había despertado un resentimiento entre quienes veneraban a Moisés y rechazaban a Jesús como el Cristo. Nuestros hermanos siempre experimentaron oposición, no por ellos mismos, sino por Cristo. Los apóstoles experimentaron oposición. Esteban, Cristo mismo, enfrentaron o experimentaron oposición por la verdad. Por ellos mismos, no por ellos mismos, perdón. Regresemos allá a Hechos 6. Versículo 11 y el 12. Ahí vemos que dice, entonces sobornaron a unos para
que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ellos aquí, mis hermanos, estaban ciertamente haciendo algo pecaminoso y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Versículo 11, el 12. Ahora bien, ellos no solamente llegaron a sobornar a las personas, sino que alteraron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y me imagino que estaban ellos tercos diciendo, oigan todos, este Esteban está enseñando palabras contrarias a las de la ley. Aquí tenemos a unos que pueden testificar y asegurar de las blasfemias que este hombre ha hablado. Me imagino que ellos se pararon en el pueblo diciendo, escuchen todos, miren, aquí está un hombre que está hablando palabras blasfemas en contra de la ley de Dios. Vengan, miren, escúchenlo. ¿Qué hicieron ellos? Sobornaron a todo el pueblo, hasta un punto que el pueblo se alteró y todos estaban en contra de Esteban. Al igual que los del concilio, Pedro y Juan estaban en medio de ellos y todos alrededor. Después hicieron con Esteban lo mismo que hicieron con Pedro y Juan. Lo llevaron al concilio por la razón que no pudieron o no podían con la verdad que Esteban hablaba. No podían contender. No podían debatir. Ahora los llevan al concilio también. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ahora delante del concilio trajeron también a los testigos falsos para probar los cargos en contra de Esteban, de que él estaba hablando blasfemias contra el templo en Jerusalén y la ley. Pusieron a testigos falsos, con soborno, con mentiras. Ellos llevaron a otros también a pecar. Porque un testigo falso, ¿qué es lo que él va a hablar? ¿Verdad o mentira? Mentira. Ellos estaban hablando falso testimonio contra su hermano. Estaban quebrantando ese mandamiento. ¿Y eran judíos? ¿Por odio? Miren, mis hermanos, lo que el corazón del ser humano puede hacer. Hablar engaño, sobornar, todo por el odio. Dice pues, versículo 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. En Juan 2, 19 al 21, vayamos ahí, Juan 2, versículos 19 al 21. Jesús no se estaba refiriendo al templo físico en Jerusalén, sino a su propio cuerpo físico. Juan 2, 19 al 21. Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pero ellos pensaban que lo que Esteban estaba diciendo es que Jesús de Nazaret iba a destruir el templo físico y que iba a cambiar las costumbres de Moisés. Ellos estaban mal interpretando las escrituras. Pero Jesús
en Juan estaba hablando de su cuerpo físico. ¿Y cómo es que él iba a destruir su cuerpo? ¿Cómo es que él lo iba a destruir y al tercer día levantarlo? Vayamos a Juan 10. Hermano, me prende el ventilador, por favor. Vamos a Juan 10, versículos 11 al 18. Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Mis hermanos, aquí está hablando Cristo acerca de la doctrina de la redención particular y efectiva, no general. Y él solamente vino a salvar a sus ovejas. De parte o que iban a ser judíos y gentiles. Dice el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A eso se refiere Cristo en Juan 2. Y de eso estaba hablando Esteban. Estaba hablando acerca de que Cristo ciertamente había dado su vida por pecadores y al tercer día él había resucitado. Cristo iba a poner su vida en disposición para que fuera destruido su cuerpo, su templo. Pero al tercer día, ¿qué? Resucitó. A eso se refiere esto, cuando Esteban habla de esto, pero ellos pensaban que él se estaba refiriendo al templo físico en Jerusalén. Y por eso le dicen, tú destruirás este templo y en 3 días lo vas a reedificar. Si se tomó 46 años para edificarlo, ¿cómo es que en 3 días tú lo vas a hacer? Él estaba hablando de su cuerpo físico. En el momento de su resurrección. Mis hermanos, nuestro Cristo no murió como una víctima indefensa, ni fue pasivo en su resurrección, sino que ejerció su soberanía como Dios al dar voluntariamente su vida y luego resucitar de entre los muertos. No debemos de ver a Cristo cuando escuchemos o miremos que Él fue crucificado y decir, pobre Cristo, pobrecito Jesús. No, Él no murió como una víctima indefensa. Él, si hubiese querido, Él pudo haber mandado llamar una legión para que lo librasen de la muerte en la cruz. Una legión de ángeles. Sino cuando miremos lo que Cristo hizo en la cruz, digamos, Señor, gracias. Tú ciertamente venciste en la cruz, venciste al pecado, a la muerte y a Satanás con poder. Mis hermanos, la obra salvadora del Hijo es esencialmente un acto de obediencia a la voluntad del Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. A veces miramos y decimos, los romanos, los Pilato, los judíos, los fariseos, todos ellos son culpables. Mataron a Cristo. Cristo dice, nadie me quita, nadie me la quita.
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo dio su vida, mis hermanos, voluntariamente. Sí, los hombres, pecadores, impíos, fueron responsables de su muerte, pero Cristo sabía lo que debía hacer para salvar y rescatar y comprar a su iglesia. Él debía morir. Pero al momento de estos hombres arrestarlo, golpearlo, en el momento del pueblo elegir a Barrabás, ahí se muestra el pecado del ser humano, se muestra la maldad del ser humano. Ellos prefirieron la libertad de un hombre homicida que se oponía al imperio romano y prefirieron mirar o ver crucificado a Jesús, al justo, al que nunca cometió pecado, al que nunca habló maldad, el que nunca habló engaño. Ellos prefirieron mirar a Cristo crucificado. Evidencia de que hay maldad en el corazón del ser humano. Y mucho más en los escribas y fariseos, sumo sacerdote, los que querían matar a Cristo. Estaba la vida, el dador de la vida tan cerca de ellos, pero no pudieron reconocerlo. El creador del universo, del cielo, las estrellas, el planeta de ellos mismos estaba frente de ellos y no pudieron reconocer al Cristo de la gloria. Y lo querían ver muerto. Y lo lograron. Pero Cristo dice, nadie me la quita. Todo esto estuvo orquestado por la voluntad y el decreto de mi Padre para salvar a su iglesia. Gloria a Cristo. Así que regresamos ahí a Hechos 6, versículo 14. Así que dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Es lo que ellos decían. Mis hermanos, Cristo ciertamente dijo que Él no había venido para abrogar la ley, para cancelarla ni para hacerla a un lado. Él dijo que Él había venido para cumplir la ley en nuestro lugar, porque tú y yo no podemos cumplir la ley. Y ellos hablaban y decían lo contrario, que Cristo iba a cambiar las costumbres que les había dado Moisés por medio de la ley que Dios le había dado. Y no era cierto. A esto se estaba refiriendo Esteban, pero los testigos falsos dijeron que el templo físico lo iba a destruir y que Jesús iba a cambiar la ley de Moisés. Aquí están las dos acusaciones falsas en contra de Esteban. Él en ningún momento dijo estas palabras. Pero esos hombres maléficos, perversos, impíos, pecadores, dijeron que ellos habían escuchado a Esteban decir esto cuando nunca lo había dicho. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto es algo interesante. Esto tuvo que ser algo chocante para los del concilio, mientras que lo acusaban de tales acusaciones, mis hermanos, al decir que supuestamente él estaba enseñando lo contrario a las costumbres de Moisés. Pero el rostro de Esteban brillaba igual que un ángel. Igual que la cara de Moisés mientras él bajaba del monte Sinaí después de haber recibido la ley en las tablas. Vamos a Éxodo 34. Éxodo 34, versículos 29 al 30.
Éxodo 34, versículos 29 al 30. Desde el versículo 27. Y aquí está hablando acerca de Moisés y las tablas de la ley. Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Moisés no se daba cuenta que la piel de su rostro estaba resplandeciente, al igual que la cara de Esteban. Al momento de Esteban estar delante del concilio, su rostro brillaba, al igual que la piel del rostro de Moisés. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Es lo mismo que miraron aquí los del concilio. ¿Por qué? Porque tanto Moisés como Esteban estaban en la presencia del Señor. Y Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Me imagino que ellos quizás pensaron en esto, lo que está en Éxodo 34, al momento de ver el rostro de Esteban, y quizás dijeron: ¿cómo es posible que este hombre que habla de un Jesús que puede salvar, que va a derrumbar, a destruir el lugar santísimo y va a cambiar las costumbres de Moisés, cómo es posible que podemos ver su rostro brillando como la cara de un ángel? ¿Cómo es posible? Hermanos, la santidad, la búsqueda de Dios, la obediencia a Cristo. Él estaba lleno de gracia y de poder. Esto tal vez fue una señal de que Esteban tenía un mejor entendimiento por la ley que el mismo Moisés. Moisés, mis hermanos, estaba mirando hacia el futuro. Moisés hablaba acerca del Cristo, los profetas hablaban acerca del Cristo que habría de venir. Los del Antiguo Testamento estaban apuntando a Cristo, profetizaban de Cristo, pero Esteban estaba mirando hacia la obra consumada en Cristo en la cruz, y de eso predicaba con poder. Los antiguos solamente profetizaban acerca del Cristo, del Mesías que iba a venir a salvar al mundo. Pero como dije, Esteban, mis hermanos, estaba mirando y apuntando y predicando acerca del Cristo que había muerto en la cruz para salvar a pecadores. Mis hermanos, sin duda el poder del Espíritu de Dios es incomparable, pero es tan necesario para los creyentes, para nosotros, para que podamos proclamar sus grandezas. Debemos darles el Evangelio al igual que Esteban. Y al momento de eso no debemos de sujetarnos nosotros a ninguna autoridad terrenal que se oponga al Evangelio. No debemos. Escucha como algo arrogante, algo desobediente, pero si Cristo no lo hizo, ni los apóstoles, ni Esteban, ¿ustedes creen que nosotros debemos de sujetarnos, someternos a alguna autoridad que se oponga al Evangelio? De ninguna manera.
Esta es la gran comisión dada por nuestro Cristo con poder y autoridad. Él es el Señor, Él es el Rey de nuestras vidas. Mis hermanos, no olvidemos que el poder de Dios es poder para salvación. El mismo Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esteban tenía esto en mente. Los apóstoles tenían esto en mente. Pero solamente se puede con el poder del Espíritu. Oremos. Padre, Señor, te damos las gracias, Señor, por este momento, oh Dios, que hemos podido escuchar tu voz mediante este